por cierto, me hizo el mundo hace años, hace como 3 años. Y yo insistía en que para que nuestro país se pacificara había que tener una medida contundente contra las pandillas. Está en el diario El Mundo, búsquenlo, porfa. Y yo decía que había que hacer un esfuerzo por poner tras las rejas a todos los pandilleros de El Salvador, que eran muchísimos. Y que para eso existía el artículo 13 de la Constitución en su inciso 4, que dice que por razones de defensa social podrían ser sometidos a medidas de readaptación especial todos aquellos que presenten una conducta dañosa. Eso lo dice la Constitución. Pero para poder aplicar ese artículo de la Constitución de una manera coherente, consecuente, se debería tener un mecanismo para poder identificar a aquellos miembros de grupos criminales organizados, incluyendo a las pandillas. Y para eso promovimos el Registro Nacional de Grupos Criminales Organizados y Pandillas, para que se les aplicara la ley a esas personas que sí estaban verdaderamente involucrados en las pandillas y que no se cometieran los errores de que entren personas que no tienen nada que ver. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Que al final nosotros hicimos una propuesta, fue enviada al archivo. Fuimos en la Comisión de Seguridad acusados por otros colegas de que nosotros queríamos hacer cosas represivas. O sea, ahí está, eso lo dijimos. Nosotros propusimos precisamente una medida como esta, pero dentro del marco de la ley y no dentro del marco de la excepcionalidad, que al final yo sí apoyé que el año pasado, por estas épocas, se pusiese el régimen de excepción por esa vorágine de homicidios que se produjo en una semana. Teníamos 2 años con un nivel de desaparecidos altísimos, o sea, ya inclusive en épocas de este gobierno. Y yo en un principio creo que fue una medida acertada, pero para hacerla sostenible en el tiempo no se puede tampoco manejar esto dentro del marco de la excepcionalidad, porque entonces esta excepcionalidad de alguna manera cubre y alcanza a cualquier salvadoreño que no tenga ninguna conducta que riña con la ley. Entonces yo lo que creo que se tiene que de alguna manera corregir o de aquí en adelante hacer las cosas de acuerdo a la ley, o sea, pero no dentro de la excepcionalidad. Y para eso nosotros volvimos a insistir. Nuestra propuesta del Registro Nacional de Pandillas y de la Ley de Defensa Social fue archivada, fue mandada al archivo y nosotros la volvimos a introducir. Sin embargo, por supuesto, no ha sido agendada en la comisión. Y eso sería una de las salidas, porque eso al final fue una propuesta que hicimos hace mucho tiempo. O sea que yo estoy de acuerdo con la medida en que se mantengan recluidos, apartados de la sociedad a la que le hacen daño a las pandillas. Y el resultado ahí está, yo lo dije, ahí está en un artículo. Hace 2, 3, 4 años decíamos, se necesita una medida contundente, pero hay mecanismos que se pueden utilizar dentro del marco de la ley, dentro del marco de lo que la Constitución ya establece y no necesariamente el estado de excepción. Y el resultado al final va a ser de que se van a quedar tras las rejas aquellos miembros de las pandillas, aquellos miembros de grupos criminales organizados, aquellos colaboradores, no casuales o forzados, los colaboradores reales de las pandillas, y para eso es que servía o podría servir el Registro Nacional de Pandillas. ¿Se ha desnaturalizado el régimen de excepción al tenerlo durante un año? Mire, lo que pasa es que la Constitución dice que esto tiene que mantenerse mientras prevalezca la condición. Y ahorita no prevalece, claro, hay un problema porque hay un montón de estos delincuentes que están tras las rejas, otro montón de gente que quizás no es, pero entonces lo que se necesita verdaderamente es un mecanismo para que se mantenga o sea, los salvadoreños tengamos la certeza que no van a salir, que no saldrían libres los que sí son miembros de pandillas, que se va a generar un mecanismo de acogimiento a la justicia para aquellos que quieran apegarse a la justicia y no seguir con esto de las pandillas. Y nosotros siempre lo dijimos, a las pandillas hay que desarticularlas totalmente. Y eso está bien. Lo que no está bien es que esto se haga dentro del marco de medidas que puedan en algún momento también convertirse en medidas arbitrarias o medidas en las cuales los ciudadanos de bien también tengan de alguna manera cooptados
sus derechos en virtud de cualquier situación caprichosa. O sea, al final existe el mecanismo. Artículo 13, inciso cuarto de la Constitución de la República. Siempre lo dijimos y al final, qué bien, ¿verdad? Que la ciudadanía y que el país esté más tranquilo, pero lo que tenemos que garantizar es que esto sea para los pandilleros y para los criminales. Diputado, muchos analistas políticos aseguran que la seguridad hoy en día ya está garantizada, pero hoy el régimen de excepción se está utilizando con fines electorales. Bueno, mire, por supuesto, eso sobradamente está, solo basta escuchar aquí en la Asamblea cualquier... O sea, por supuesto, pero al final, mire, ¿cómo no iba a funcionar una medida donde se apartan de la sociedad todos aquellos que le hacen daño? Eso siempre lo propusimos y por eso decimos, es una propuesta que veníamos haciendo desde hace 4 años, pero bajo una modalidad constitucional, que es el artículo 13 de la Constitución. Y lo importante es que ahorita no se pueden mantener estas personas de facto, sino que hay que garantizar y buscar un mecanismo para que en realidad ellos estén tras las rejas y apartados de la sociedad y que se pueda definir verdaderamente quién es quién y que esto no pueda ser utilizado o alguien dice ahí, miren, errores colaterales, eso no es, en una sociedad democrática, eso sucede en una guerra, en una sociedad, y aquí es cierto, tenemos que hacer una guerra contra las pandillas, pero una guerra dentro de la legalidad, y lo que tenemos que garantizar es que esos queden adentro, que los pandilleros sean apartados de la sociedad, y si son miles de ellos, no importa, pero para eso es que nosotros siempre hemos propuesto e insistido en el registro, pero aquí simplemente lo que recibimos fueron ataques, burlas, incluso hubo diputados que decían que nosotros estábamos proponiendo medidas represivas, eso hace 3 años, y hoy, ¿qué es lo que están haciendo? O sea, ¿Qué temáticas se van a abordar ahora? supongo...